que es la tiroides, ¿de acuerdo? Hablando de la glándula tiroides es una glándula que se ubica a nivel de la región del cuello, ¿ya? Y está justamente cerca al cartílago tiroides de la laringe. Como podemos apreciar acá, es una glándula que toma la forma de un libro abierto, ¿no? Esta glándula va a producir unas hormonas importantes, ¿no? Una de ellas es la tiroxina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Llamada la tetraiodotironina, y otra es la T3 o triiodotironina. Estas hormonas, las hormonas tiroxinas que se producen acá en la glándula tiroides, van a aumentar el metabolismo de las células, aumentan el metabolismo celular. Es decir, van a estimular a la síntesis o producción de proteínas y a la actividad de las enzimas. Esto trae como consecuencia una mayor producción de calor. También aumentan la síntesis de colesterol, la producción de grasa, de colesterol, y su excreción por medio de la bilis. También las hormonas de la glándula tiroides aumentan la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ¿no? Participan también regulando la temperatura en el proceso de termorregulación y van a intervenir en el crecimiento junto con otra glándula o junto con otra hormona, que es la hormona de crecimiento. Intervienen también en el crecimiento. Cuando hay un exceso o aumenta por ejemplo, el nivel de estas hormonas, ocurre lo que se denomina un hipertiroidismo, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno. En un hipertiroidismo aumenta el consumo de oxígeno de las células. Se eleva la producción de calor, inclusive la ingesta de alimentos. Cuando una persona está con hipertiroidismo, tiene intolerancia al calor, aumenta la sudoración, pierde peso a pesar de un buen apetito que tiene, no puede dormir, tiene insomnio, ¿ya? Ese es cuando hay un hipertiroidismo, por incremento de la hormona tiroxina. Y cuando es lo contrario, cuando hay un hipotiroidismo, por una baja concentración o producción de tiroxina, entonces la persona tiene sueño prolongado, fatiga, disminuye su frecuencia cardíaca, ¿no? En algunos casos puede causar un problema conocido como cretinismo. Es una forma extrema ya de hipotiroidismo durante la vida fetal o durante la infancia, ¿no? Es como si fuera un enanismo por crecimiento y maduración deficiente del esqueleto. Esto puede ir acompañado inclusive de retraso mental a causa de la ausencia de la glándula tiroides de manera congénita, si es que se da ese caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es en el hipotiroidismo. También otro efecto que puede tener el hipotiroidismo es el mixedema. El mixedema es una forma grave de hipotiroidismo, pero en la vida adulta, ¿no? Donde la persona tiene bolsas debajo de los ojos, ¿no? De los párpados, en la piel, ¿no? En el mixedema también hay una disminución del metabolismo, hay un cansancio mental, pereza mental y obesidad, ¿no? Eso es debido a un hipotiroidismo. Entonces, debido a un hipotiroidismo suele suceder un mixedema, un cretinismo o fatiga, cansancio, sueño, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la glándula tiroides, ¿ya? ¿Y quién estimula la glándula tiroides? La hormona que está acá. ¿De dónde viene? De la adenohipófisis, ¿no? ¿Cómo se llama? La TH, ¿ya? Ahora, detrás de la glándula tiroides hay 4 glándulas pequeñitas que se llaman las glándulas paratiroideas, ¿ya? La glándula paratiroidea o las glándulas paratiroideas son glándulas que van a producir, ¿no?, una hormona conocida como la paratohormona, ¿de acuerdo? La paratohormona. Aquí no está, ¿no?
pero detrás de la glándula tiroides está la glándula paratiroides, que produce la paratormona. Sus símbolos son PTH. Esta hormona va a aumentar la absorción de calcio en el intestino, la reabsorción de calcio en el riñón y va a permitir la liberación de calcio en el hueso. Quiere decir que este calcio va a ir a la sangre y va a aumentar. Entonces, en todo caso, ¿qué estaría haciendo la PTH? Estaría aumentando los niveles de calcio en la sangre. Pero, profesor, yo no quiero tener mucho calcio en la sangre. Entonces, ¿cómo lo puedo bajar? Tendrías que bajarlo con otra hormona que también se produce, ¿no?, cerca de ahí, pero en la glándula tiroides, que se llama la calcitonina. La otra hormona que produce la glándula tiroides es la calcitonina, que hace lo contrario a la hormona paratiroidea, la cual, ¿no?, la calcitonina va a estimular o va a inhibir, mejor dicho, la reabsorción de calcio en los huesos. ¿Ya? O sea, en este caso va a permitir, ¿no?, o va a tener un efecto, ¿no?, digamos, hipocalcemiante, ¿no? Mientras que la otra, ¿no?, en este caso lo que va a hacer es aumentar la absorción de calcio en el intestino, la reabsorción de calcio en el riñón y liberar calcio del hueso. O sea, mientras la hormona paratiroidea o PTH aumenta los niveles de calcio, la calcitonina baja los niveles de calcio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Baja los niveles de calcio. Eso es lo que hacen estas dos hormonas. ¿Ok? Bien. Ahora, tenemos también otra hormona que sale de la adenohipófisis y se dirige a la glándula suprarrenal. Se llama la hormona adrenocorticotropina. Algunos le dicen adrenocorticotrofina. Es adrenocorticotropina, simbolizada como ACTH. Como su nombre lo dice, esta hormona se dirige hacia la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se encuentra sobre el riñón, acá arriba del riñón. Si la cortamos, vamos a encontrar una zona que es la corteza adrenal, ¿no?, periféricamente, y la médula adrenal. Esta hormona, la ACTH, va a estimular la zona de la corteza adrenal de la glándula suprarrenal. No sé si me dejo entender. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa se produce en la corteza de la glándula suprarrenal? ¿Qué hormonas se producen ahí? Aquí se produce en la corteza de la glándula suprarrenal la hormona aldosterona. La hormona aldosterona se dirige al riñón y a nivel del tubo contorneado distal, que ya lo viste, provoca la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio e hidrógeno, ¿no? O sea, estimula que en tu riñón se reabsorban minerales de sodio y agua, ¿ok? O sea, recuperes minerales. Otra hormona que se produce en la glándula suprarrenal, en la corteza de la glándula suprarrenal, es el cortisol. Es un glucocorticoide porque regula el metabolismo de la glucosa, ¿ya? El cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se libera en casos de golpes o inflamaciones también en el cuerpo, ¿ya? Y es conocido también como la hormona del estrés, porque cuando hay un estrés elevado se libera esta hormona, ¿no? Y cuando hay estrés tú requieres bastante energía, ATP. Entonces la energía la sacas inmediatamente de los carbohidratos. Por eso que el cortisol regula la concentración también de glucosa, ¿no?, en la sangre, ¿ya? Y se libera también cuando hay estados de estrés. Por eso le llaman la hormona del estrés. ¿Ok? Ahora, también a nivel de la corteza, de la glándula suprarrenal, vamos a encontrar a las hormonas sexuales, ¿no?, masculinas, ¿no?, y femeninas, los andrógenos y también los estrógenos. En las mujeres, los andrógenos contribuyen al impulso sexual, al líbido sexual, ¿no? Los andrógenos regulan las características sexuales en ambos sexos,
tanto en mujeres como en varones, ¿ya? Y en la médula, en la parte más interna de la glándula suprarrenal, se libera unas hormonas conocidas como las catecolaminas. Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas, ¿no? Las hormonas de adrenalina, tienen un efecto hiperglicemiante, elevan la glucosa también, ¿ya? Y pueden traer como consecuencia la elevación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Se liberan en estados de emergencia, ¿ya? Esta zona de la médula de la glándula suprarrenal está regulada por el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, ¿ya? Cuando tienes necesidad, por ejemplo, de escapar, correr o estar alerta ante una situación de emergencia, por ejemplo, un temblor o algo, entonces tu cuerpo necesita energía, necesitas toda la atención del caso y comienzas a liberar adrenalina, ¿de acuerdo? Pero la adrenalina se produce en la médula de la glándula suprarrenal. En cambio, en la corteza se produce la aldosterona, el cortisol y las hormonas androgénicas y estrogénicas de los seres humanos, ¿ya? Bien. Bueno, eso es en cuanto a la glándula suprarrenal. Luego tenemos la hormona prolactina. Esta hormona prolactina se produce también en la hipófisis anterior o en la adenohipófisis y sale de allí y se dirige a la glándula mamaria. ¿Qué va a hacer? Va a estimular a la glándula mamaria a que produzca leche materna, ¿de acuerdo? O sea, va a estimular el proceso de lactopoiesis, que viene a ser la formación de leche, ¿ya? Prolactina. Y otra hormona que también tenemos es esta. También sale de la adenohipófisis y se dirige a los huesos, específicamente a los cartílagos epifisiarios de los huesos. Esta hormona se llama GH, hormona somatotropina. También se le llama SH, hormona somatotropina, conocida como hormona de crecimiento. Esta hormona, como su nombre lo indica, favorece el crecimiento del individuo. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, se produce una enfermedad que se llama la acromegalia, ¿no? Pero esto es por una hipersecreción durante la vida adulta, ¿ya? Hay un crecimiento en grosor del hueso, ¿no? Pero no en longitud, sino en grosor, ¿no? Aumenta el grosor de las manos, de los pies, de los pómulos, por ejemplo, de la cara, ¿no? Y el otro caso es el gigantismo, ¿no? Que es una hipersecreción durante la infancia. Hay un aumento anormal de la longitud de los huesos largos durante la infancia. La persona crece demasiado, ¿ya? Y el otro caso antagónico sería cuando hay poca hormona de crecimiento. Entonces, eso causaría un enanismo hipofisiario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, al revés. Otro grupo de hormonas que salen de la hipófisis, de la adenohipófisis, son, por ejemplo, las hormonas gonadotrópicas. Estas hormonas gonadotrópicas, ¿ya? Van a dirigirse, como su nombre lo dice, a las gónadas y van a estimular a los ovarios y a los testículos. En los ovarios, estas hormonas estimulan a los ovarios, escucha bien, a que se produzca estrógenos y progesterona, que son hormonas feminizantes sobre todo, y que regulan el ciclo menstrual también, y que traen como consecuencia la aparición de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres, ¿ok? Que permiten la maduración del ovario también, para que la mujer pueda ovular, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son estas hormonas gonadotrópicas que se dirigen al ovario? Son la FSH y la LH. Profesor, ¿qué significa FSH? Significa hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque dentro del ovario tú tienes unas células que se llaman las células foliculares. Cuando tú estimulas a estas células foliculares, vas produciendo y vas formando poquito a poquito, ¿no? El folículo maduro, dentro del cual vas a formar al ovocito secundario. Y cuando liberas LH de la hipófisis, la LH estimula a ese folículo maduro a que se rompa y salga el ovocito a la trompa de Falopio. Entonces, prácticamente, ¿qué están haciendo la FSH y la LH? La FSH
está estimulando la ovogénesis, la formación del ovocito. Y la LH está estimulando la salida del ovocito, o sea, la ovulación, la salida del ovocito a la trompa de Falopio, ¿no? ¿Y qué haría la FSH y la LH en el testículo del varón? Haría algo parecido. La FSH va a estimular la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides en el testículo del varón. Y la LH va a estimular a unas células del testículo del varón que se llaman las células de Leydig, para que éstas produzcan testosterona. Y de esa manera el testículo madure y el varón esté apto para poder fabricar espermatozoides. Entonces la LH estimularía la producción de hormona testosterona en el testículo. Y la FSH estimularía en el testículo la espermatogénesis. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Muy bien, continuamos entonces. Otra glándula importante es la glándula pineal o epífisis. Esta glándula produce una hormona que da sueño, ¿no? La clásica melatonina, ¿ya? Y esta hormona va a ser regulada por la actividad de la luz, ¿ya? Cuando hay ausencia de luz, aumenta la producción de melatonina en el cerebro, ¿ya? Y cuando hay bastante luz, disminuye la producción de melatonina. Aquí vemos, por ejemplo, cómo avanzan las horas y a partir ya de las 6, 7 de la noche, aumentan los niveles de melatonina y luego bajan, ¿no? A partir de las 5 de la mañana hasta el transcurso del día, ¿de acuerdo? Esta hormona melatonina es una hormona que regula los ritmos circadianos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Los ritmos circadianos, ¿ya? ¿Qué cosa es el ritmo circadiano? Viene a ser la actividad diurna y nocturna que realizan los organismos animales. Controla o regula el estado de vigilia, el sueño, permite la adaptación a las estaciones, ¿no? Y también puede tener otras funciones más, ¿no? Estimular, por ejemplo, el sistema inmunitario, ¿no? Y proteger de efectos negativos, ¿no? Al cuerpo contra el estrés también. Es muy interesante la melatonina, ¿no? Es una hormona de descanso, ¿no? De descanso, ¿ya? Pero también existen otras hormonas que no están ahí, que son, por ejemplo, la serotonina, ¿no? La dopamina, ¿no? La histamina, la somatostatina. Por ejemplo, la serotonina está relacionada con el control de las emociones, ¿no? Y el estado de ánimo, ¿ya? Muy importante. Regula la temperatura, ¿no? La dopamina, por ejemplo, regula el estado de ánimo también, regula la actividad cardíaca, ¿no? Hasta el aprendizaje y la memoria también. Es muy interesante esta función, ¿ya? Bien. Luego tenemos, bueno, estas ya hemos hablado, ¿no? Sobre la glándula tiroides y paratiroides. Hemos dicho que la tiroxina estimula el crecimiento, ¿no? Sobre todo en mamíferos jóvenes. La calcitonina baja los niveles de calcio, ¿no es cierto? ¿Ya? En la glándula paratiroides tenemos a la paratormona o PTH, ¿no? Que lo que hace básicamente es elevar los niveles de calcio, ¿no? Este es el efecto de la paratormona, ¿no? Va a hacer que el hueso libere calcio, que el riñón absorba calcio y lo mande a la sangre, que el intestino absorba calcio y lo mande a la sangre, ¿no? De esta manera elevas el calcio. Pero la calcitonina no. La calcitonina, por ejemplo, regresa el calcio al hueso, ¿no? Se absorbe en el riñón, ¿no? O sea, hace el efecto contrario, ¿ya? Y esta es la ubicación de la glándula tiroides, ¿ya? Cerca al cartílago tiroides. Y a la vuelta de la glándula tiroides están estas 4 glandulitas que son las paratiroideas, ¿ok? Bien. Otra glándula interesante es el timo, ¿ya? El timo es una glándula que está ubicada a nivel del pecho, ¿no? Y que desarrolla, ¿no? Mucho en lo que es la niñez, ¿ya? El timo produce una hormona que se llama la timosina. Esta hormona proteica, ¿ya? Va a estimular la maduración de las células del sistema inmune, ¿de acuerdo? ¿Ya?
la maduración de las células del sistema inmune, en este caso de los linfocitos, ¿de acuerdo? Los linfocitos T, ¿no? De ahí el nombre de T, timo, ¿de acuerdo? Pero hay otra hormona también que es producida por el timo, que se llama la timopoyetina, que va a estimular la producción de linfocitos, pero en otro órgano que es la médula ósea roja, ¿ya? Ahora, también tenemos la glándula suprarrenal que ya hemos mencionado, ¿no? Que está sobre el riñón y que presenta una zona que es la corteza y otra que es la médula, ¿no? En la corteza se producen los glucocorticoides, ¿no? Que elevan la glucosa, como en el caso, por ejemplo, del cortisol. También se produce la aldosterona, que permite la reabsorción de sodio y agua en el riñón, y los andrógenos, ¿no? Que son hormonas masculinizantes, ¿no? También se producen hormonas para las mujeres, para los dos sexos acá. Y la adrenalina y noradrenalina que se produce dentro de la médula adrenal, de la glándula suprarrenal, ¿no? Que preparan para situaciones de estrés, ¿ya? De emergencia. Bien. Continuamos. El páncreas es otra glándula muy interesante, pero es conocida como glándula mixta. ¿Por qué? Si hacemos un corte del páncreas, adentro vamos a encontrar dos zonas, la zona exocrina y la zona endocrina. La zona exocrina ya la hemos visto en el sistema digestivo. La zona exocrina del páncreas produce el jugo pancreático. Pero acá me interesa la parte endocrina del páncreas. La parte endocrina del páncreas contiene un conjunto de células agrupadas que forman una zona conocida como los islotes de Langerhans. Este es un islote de Langerhans, ¿de acuerdo? Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a encontrar las células alfa, las células beta, ¿no? Las células delta, ¿no? Y otro tipo de células que producen otro tipo de sustancias. Dentro de todas estas células, la más importante es la célula beta, porque la célula beta libera insulina, que es una hormona hipoglucemiante o hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir hipoglicemiante? Que baja los niveles de azúcar, baja la glucosa, ¿ok? Cuando está muy alta, ¿ya? Pero también es anabólica, ¿de acuerdo? Tiene un efecto anabólico, ¿ya? La insulina, entonces, lo que hace es disminuir, ¿no? El nivel de azúcar en la sangre. El glucagón es otra hormona que es producido por las células alfa, ¿de acuerdo? ¿Ya? El glucagón hace lo contrario a la insulina. Tiene un efecto hiperglucemiante, o sea, aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Y la somatostatina va a regular la motilidad gástrica, el movimiento del estómago, y va a regular la secreción endocrina del intestino, de las hormonas que se producen a nivel del intestino, ¿no? La somatostatina es producida por las células delta, ¿no? Y va a inhibir justamente la secreción de glucagón también y de insulina, ¿no? Y inhibe también a las hormonas gastrointestinales. O sea, prácticamente esta somatostatina estaría regulando a estas dos, a la insulina y al glucagón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Y también hay una sustancia que es el polipéptido pancreático, ¿no? Que es producido por las células F, ¿ya? Que va a guardar relación con la actividad gastrointestinal y el metabolismo de las células también, ¿ok? Regulando los procesos digestivos, ¿ya? Bien, aquí tenemos un dibujo en donde nos muestra, pues, un problema de diabetes, en el caso de que haya un mal funcionamiento del páncreas. Aquí tenemos, por ejemplo, un páncreas saludable que está liberando insulina y la insulina está, en este caso, siendo reconocida por el receptor, ¿no? El receptor, el cual va a ocasionar, pues, de que la glucosa, ¿no? Que está en aumento, ¿no? Ingrese, ¿no? A la célula y se comience a unir y de esa manera formamos glucógeno, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay mucha glucosa en la sangre, lo que hace la insulina es estimular que la glucosa se una. Y cuando la glucosa se une con varias glucosas, formas glucógeno. Y ese glucógeno lo mandas al hígado y lo puedes almacenar como sustancia de reserva.
Eso se llama glucogénesis. O sea, la insulina estaría prácticamente ayudándote en la glucogénesis, ¿no? Para que disminuyan los niveles de glucosa en la sangre. Y el glucagón haría lo contrario. Si tienes poca azúcar en la sangre, el glucagón va a hacer glucogenólisis, va a estimular a que el glucógeno del hígado se rompa, se degrade y la glucosa se libere. Por eso que estas dos hormonas tienen que actuar en equilibrio, ¿no? No pueden estar en desequilibrio, ¿no? En el caso de la diabetes tipo 1, existe una deficiencia absoluta de insulina. Esta diabetes se llama insulino dependiente y el paciente tiene que estar inyectándose con insulina constantemente. Aquí vemos, por ejemplo, que el páncreas no libera insulina y al no haber insulina, la glucosa sigue aumentando en la sangre. La otro tipo de diabetes es la tipo 2, ¿no? Donde se libera insulina del páncreas, pero fallan los receptores de la célula, ¿no? No se reconocen a las insulinas en la célula, ¿no? ¿De acuerdo? Esto sucede a veces con las personas que tienen más de 40 años, ¿no? Donde hay fallas en los receptores de las células para controlar el azúcar. Entonces, de esa manera el azúcar sigue subiendo. Por eso, algunos dicen, ya, pero yo no tengo padres diabéticos, así que a mí no me va a pasar nada, ¿no? No voy a tener diabetes tipo 1, pero podrías tener diabetes tipo 2 si es que aumenta tu nivel de azúcar. ¿Cómo disminuyes el nivel de azúcar? Disminuyendo las harinas, disminuyendo las gaseosas, disminuyendo los helados, los chocolates, ¿no? Todo lo que sea rico en glucosa, en azúcar sobre todo, te va a provocar más adelante con el correr de los años un incremento del azúcar que puede llegar a dañar hasta el riñón, ¿correcto? ¿No? Entonces, es importante eso, que ustedes lo conozcan como jóvenes, para que más adelante no haya problemas, ¿no? Porque a nosotros nos encanta nuestra comida, es fabulosa, y sobre todo los postres, ¿no? Aquí no se come, pues, un postrecito de vez en cuando, pero obviamente, pues, tenemos que medirnos en este sentido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Te lo digo porque en realidad el veneno de la sangre, el veneno mortal de la sangre para que tu sangre se vuelva ácida es el exceso de azúcar, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. De ahí vienen los problemas cancerígenos también, ¿no? Un organismo con una sangre acidificada está propenso a sufrir de cáncer en cualquier órgano. Y si el hígado falla, peor todavía. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pasamos, si no hay ninguna pregunta hasta acá, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, esta ya son la última parte del sistema endocrino, donde nos corresponde hablar sobre las gónadas, ¿no? Hemos dicho que los testículos producen espermatozoides, los ovarios producen ovocitos, pero para que los produzcan, ellos necesitan ser estimulados, ¿no es cierto? Los ovarios son estimulados por las hormonas FSH y LH, que están acá, y los testículos también. La FSH estimula al ovario a realizar el proceso de ovogénesis para producir ovocitos, pero también la LH hace que el ovocito salga del ovario para el proceso de ovulación. Pero obviamente estas dos hormonas, al estimular al ovario de las mujeres, el ovario también libera estrógenos, progesterona, que son hormonas que regulan el ciclo menstrual también junto con estas y que traen como consecuencia las características sexuales secundarias en ellas, ¿no? ¿Ya? Aquí la testosterona, ¿no? Que se libera en el testículo, que se produce y se libera en el testículo, está siendo producida gracias también a la estimulación ¿de quién? De la LH y la FSH. Esta LH y FSH son hormonas que se producen en la pituitaria anterior, en la hipófisis anterior, y son conocidas como hormonas gonadotrópicas. El hipotálamo va a estimular de manera positiva, liberando hormonas que estimulan a la pituitaria, a la hipófisis anterior. Si la estimula a la hipófisis anterior, entonces la hipófisis anterior libera estas hormonas y estas van hacia las gónadas y las gónadas liberan sus hormonas, ¿no? Respectivas. Aquí también igual, por ejemplo,
vemos cómo el hipotálamo está liberando hormonas estimuladoras gonadotrópicas a la pituitaria anterior, la FSH y la LH, ¿no es cierto? La LH se va al testículo, estimula las células de Leydig y las células de Leydig producen testosterona, ¿no? La FSH se va a las células de Sertoli también, ¿no? Y también las células de Sertoli son células que regulan, producen factores, ¿no? Que regulan inclusive la producción de espermatozoides, ¿no? Para que no haya demasiada cantidad, se libera una hormona que es la inhibina, ¿no? Y se regula la producción también de espermatozoides, ¿no? Y la protección del testículo, ¿ya? Entonces, esto es un sistema, por ejemplo, de retroalimentación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? De retroalimentación. Bien. Ahora vamos a pasar al sistema inmunológico, ¿ya? El sistema inmunológico. ¿Qué cosa es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es un conjunto de órganos, células, ¿no? Que van a participar en la defensa de nuestro cuerpo. Gracias a este sistema, nosotros podemos combatir muchas enfermedades, podemos evitarlas también y prevenir, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes del sistema inmunitario que nosotros tenemos? Tenemos a las células y tenemos a las moléculas del sistema inmune. Las células del sistema inmune son los glóbulos blancos, ¿ya? Y estos glóbulos blancos se producen en órganos que se llaman los órganos linfoides. ¿Te acuerdas cuando vimos el sistema circulatorio la semana pasada y hablamos del sistema linfático? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que dijimos que a lo largo del cuerpo hay una serie de órganos conocidos como los ganglios linfáticos, que están en las axilas, en el cuello, en el pecho, en la región inguinal, ¿no es cierto? En la región abdominal. Esos ganglios linfáticos son como estructuras que almacenan glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Y tenemos otros órganos linfoides también, ¿no? Como por ejemplo el timo, tenemos el vaso, tenemos hasta el apéndice inclusive, ¿no? Las placas de Peyer que están en el intestino delgado, ¿no? Y tenemos un lugar donde fabricamos glóbulos blancos, no solamente glóbulos rojos, sino glóbulos blancos, que es el hueso a nivel de la médula ósea roja. Y los vasos linfáticos nos permiten llevar todas estas células o glóbulos blancos y moléculas hacia la sangre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el sistema inmune está formado por una red compleja de células y órganos que protegen el cuerpo de las infecciones, sobre todo, ¿ya? Y los órganos involucrados en este sistema se llaman órganos linfoides, ¿ya? Pueden afectar el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos, ¿no? Tú sabes que los linfocitos son los glóbulos blancos, ¿ya? Y son justamente los que se encargan de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. Profesor, ¿qué cosa es un antígeno? Un antígeno viene a ser una molécula aislada, ¿no? O presente en microorganismos o células capaz de inducir una respuesta inmune. Puede ser una sustancia química, puede ser una molécula de una bacteria, una proteína de un virus. Un antígeno puede ser también una toxina de una bacteria, ¿no? Podría ser también una sustancia química que ingresó al organismo, una partícula de polvo. O sea, hay diferentes tipos de antígenos. Pero sea cual sea, cuando ingresa a tu cuerpo, ¿no? Tu organismo va a responder. ¿Y cómo responde? Justamente con tu sistema inmunológico, ¿ya? Los antígenos pueden penetrar por la vía respiratoria, ¿no? Pueden entrar por las fosas nasales o por la vía digestiva, por la boca, o pueden entrar por la piel, por la vía cutánea, ¿ya? Pueden ser proteínas presentes en virus, como te digo, o en bacterias, o en protozoarios, o en hongos, o en parásitos, ¿no es cierto? Pueden ser hasta venenos, ¿no?
o pueden ser células neoplásicas, tumorales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero profesor, yo tengo entendido que nosotros también los seres humanos tenemos nuestros propios antígenos. Exacto. Y nuestros propios antígenos están codificados genéticamente, ¿no? Por el complejo mayor de histocompatibilidad, así se llama. Y nuestro sistema inmune se ocupa justamente del estudio, del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. O sea, tu sistema inmune lo que hace es reconocer tus antígenos propios, ¿no? Y separarlos de los antígenos extraños. Los antígenos propios que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Son las moléculas que hay en tus glóbulos rojos, por ejemplo, que son los responsables de tu grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, etc. Por ejemplo. Y tienes otros antígenos a nivel de tus células, que son tuyos, que el sistema inmune tuyo lo reconoce como propio. Pero los antígenos que entran a tu cuerpo y que son de afuera o que recibes, ¿no? ¿Ya? Esos antígenos, tu sistema inmune los reconoce como extraños. Y como los reconoce como extraños, ¿qué hace? Responde frente a ellos. ¿De acuerdo? Esta manera de responder no significa de que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir o nos vamos a poner mal. Significa de que nuestro organismo siempre